Buenas noches. Está usted en Contraste, mientras el doctor Marcos Ibaceta afila sus comentarios acerca del viaje presidencial a Estados Unidos. Y don Electo Ceballos se mata de risa. Yo no sé por qué, pero él está feliz. Es el único electo del país. Bien, hay mucho que comentar acerca del viaje presidencial a Estados Unidos, primero a México, obviamente, y después a Estados Unidos, donde ha pronunciado algunos discursos en la OEA y en las Naciones Unidas. Sobre ese tema vamos a comentar ahora. Hay algunos planteamientos que hay que comentar, sobre todo el aspecto de un proyecto de ley vinculado con el control de la prensa, que los periodistas y los empresarios están rechazando en general, y que el propio canciller Maurto ha dicho eso, refiriéndose al proyecto, contraviene los acuerdos internacionales de libertad de prensa, libertad de expresión y etcétera. Un país con la prensa amordazada, pues no funciona. No funcionó antes, menos va a funcionar ahora, ¿no? La libertad de prensa es una de las bases de la democracia, donde los periodistas pueden, pues, comentar, criticar, cuestionar, interrogar, plantear ideas, plantear proyectos, con entera libertad para que el gobierno funcione realmente. Los periodistas no muerden. Al señor Pedro Castillo tenemos que decirle, no, los periodistas no muerden, preguntan. Y la función de la autoridad está en precisamente responder adecuadamente, porque los periodistas no quieren ellos información para sí. Los periodistas quieren información para el país y para el mundo. Y este gobierno se ha caracterizado justamente por no saber transmitir su imagen, su planteamiento, sus proyectos, tiene vergüenza de exponerlos, y eso está muy mal, muy mal. Ya se ha visto en todos los foros de que la libertad de prensa es muy importante a nivel nacional y mundial. Con los comentarios, don Marcos Ibaceta, analista de la selva, por supuesto, de la selva de ideas. Y me da mucho gusto que yo venga de la selva. Antes no se llegaba sino en burro, ¿no? Porque no había cómo salir, y eso que no hay burros en la selva, ¿eh? En la selva nunca se han criado burritos. Caballos sí. Yo recién he venido a conocer a los burros en el trayecto. Los reales y los irreales. Pero quería decirte, Julián, que nos da mucho gusto verte sano. Gracias. Con tu casaca de combate, viniendo de Lunahuaná. Sí, Sí. Un resfrío me tumbó a la cama por exceso personal de trabajo y esta cosa así. Bueno, ya se superó el resfrío, Dios quiera que así sea. Nos alegra mucho porque eso de tumbarse a la cama acepta cualquier excusa. Así que... Bueno, la mía no es cualquiera y los estamos esperando justamente para celebrar este retorno. Bueno, estoy buscando estar alegre, pues, Julián. Lo único que ver a nuestro presidente, ya desde el viaje, desde el anuncio del viaje me preocupaba mucho, porque no sabíamos que iba a hablar con López Obrador, pero llegó al CELAC, ¿no? Sí. Este grupo económico para países de Latinoamérica y el Caribe. Lo que sí me ha preocupado es que el presidente Castillo no sabe comunicar, siendo maestro, balbuceos incongruentes, no hay una secuencia lógica en el discurso y por lo tanto uno no entiende qué quiere decir. Y eso es peligroso porque por la situación en que estamos viviendo en el país, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto.
Por la situación en que estamos viviendo en el país, necesitamos discursos claros, inequívocos, porque las ambigüedades nos generan más sospechas todavía. Porque una cosa es lo que se dice confusamente y otra cosa es lo que vemos que se hace. Ahora, en el balbuceo en el CELAC, lo que me llamó la atención es López Obrador, ¿no? Su discurso, creo que la presencia cubana, no sé si estuvo ahí, pero cuando llegó Maduro, me parece que tanto los países latinoamericanos no lo recibieron bien. Tanto así que Maduro tuvo que desafiar a todos a una polémica público-privada. Sin zapatos. Oigan, imagínate, electo, que te proponga una polémica en privado. ¿No? Yo no entiendo, Maduro con razón le dicen maburro a veces, ¿no? Maburro. Ajá, pero es que cuando escuchamos de la Cancillería a expresiones como que el Perú va a abrirse a todos los países, no importa aunque exploten a su gente, si ya hemos restablecido relaciones con los saharaui, no sé qué, que están dentro de Argelia y Marruecos, ya cualquier cosa podemos esperar. Mira, yo he aprendido en la vida que o se es o no se es. Y eso en el derecho se llama un tercio intermedio. Lo que es no puede dejar de ser. Y lo que no es, pues. Entonces, sin medias tintas, o somos del bloque democrático que repudia dictaduras, que empobrecen a su gente, la masacran, que le quitan la justicia, le quitan la libertad de expresión, le meten a la cárcel a cualquiera sin debido proceso, Tipo Nicaragua. Y no pasa nada. Mira, tanto en nuestro tiempo hemos visto a Gaddafi hacer lo que le daba su gana en Libia y después mirarlo cómo lo mataban, ¿no? Lo masacraron y hasta le introdujeron un palo en el recto, con todo el poder que tenía en esa llamada primavera democrática árabe, que de primavera no tenía absolutamente nada. O sea, estamos esperando a eso. Los países, al menos en el CELAC, los presidentes han demostrado su posición coherentemente, salvo el nuestro. Para nosotros hay que aplaudir a Maduro. Y por la radio a veces escucho, no, hay que pensar que hay que ayudarlos a solucionar su problema. ¿Cómo vas a ayudar a solucionar problemas de otros países cuando el que manda es el que te impone las reglas y te manipula? Así es. Entonces, no, tienes que cortar con ellos y condenarlos, porque eso significa garantizar lo que tu país ofrece, porque el discurso no tiene coherencia y eso me preocupa en el presidente. Ha dicho bienvenida a las inversiones, que no se va a expropiar, que por aquí, que por allá, pero se está juntando con estos impresentables y el dicho famoso es: dime con quién andas y te diré quién eres. Y dentro del país, ¿qué cosa está ocurriendo? Que nuestra gente ya empieza a morirse de hambre. La vez pasada te conté de la señora que vendía pollos. Así es. Está casi quebrada, su puesto en el mercado, ¿eh? Está casi quebrada. Ha tenido que ir a buscar en otras ciudades qué puede hacer, porque el mercado da miedo, te erizan los pelos, si es que nos quedan pelos todavía. Entonces, no hay un discurso oficial que te genere tranquilidad. El presidente dice una cosa por allá. Parece que ha confundido la interculturalidad, porque nos habló de los vivos, de los quechuas, de los aymaras y del resto. Entonces, si vas a segmentar por culturas, estás dividiendo al país. Lo que tienes que hacer
es ofrecer un nuevo país para todas las culturas, pero generando riqueza, pues. ¿Y de dónde se genera la riqueza? De lo que tiene el país. Pero si no quieres explotar lo que tiene el país ni darle valor agregado, empiezas a lanzar un discurso confuso, donde no sabes cuándo están hablando de salud, de educación, de investigación y, ¿cómo le dicen ahora? De inserción social, no sé cómo le llaman ahora a esto. Son palabritas Porque que se les inventan. les gusta inventar palabritas que impacten a la gente. Y a los peruanos creo que nos está gustando que nos tomen el pelo, que nos hablen bonito, y nosotros decimos viva y aplaudimos. Y después terminamos llorando cada 5 años. No me ha gustado esta gira, presidente. De ninguna manera. No por falta, no por su falta de léxico o de discurso o de oratoria, sino por la falta de coherencia. Lo que dices allá tiene que estarse haciendo dentro del país. Y dentro del país no está ocurriendo nada de lo que él dijo allá, a diferencia del presidente ecuatoriano, ¿no? Ahí voy a dejar por ahora mi comentario. Sí, efectivamente, en la era Castillo el PAN se ha achicado. El presidente de la Asociación de Productores de Pan, de Industriales del Pan, tuvo una reunión en Huánuco con todos sus afiliados y ahí uno de los informes sostiene que el pan que antes pesaba, el pan francés, que antes pesaba 40 gramos, ahora está pesando entre 16 y 20. O sea, la mitad. El pan se achicó en la era del señor Pedro Castillo. Su comentario, señor electo Ceballos. Buenas noches. Qué gusto de verte, Marcos, y ver a Julián restablecido. Nos estamos tomando un pisquito. Bueno, un poquito De pisco para matar los microbios. ¿Qué nos vamos a referir del presidente este viaje de Niño Goyito? Para lo importante del Perú y la población peruana es lo que se oculta. Este es un gobierno que tiene un programa comunista. Hay un proyecto de ley para tomar los medios de prensa. Hay un proyecto ya presentado para una constituyente. Eso es lo real, eso es lo tangible. Nos están distrayendo con lo de la ley esta para tomar los medios, pero la constituyente ya está presentada y se está recabando firmas. Y lo están haciendo simplemente con la vicepresidenta, que va a regalar vales de comida o vales o bonos, y si tú no firmas, no te dan tu bono. Entonces vas a tener que firmar los 2,5 millones que se necesitan, porque con 45 o 65 mil votos puede ir al Congreso, pero ellos no saben que en el Congreso no la van a ver, van al referéndum. Esa es la realidad. Nos siguen meciendo. Ellos saben cómo mecer, cómo engañar a la población. Porque esa misma fórmula se aplicó en Venezuela. Por supuesto, y Castro también lo dijo, lo hizo, y Lula también lo hizo en Brasil, y el señor en Bolivia. Ese es el formato comunista. Evo Morales. Nunca te lo van a decir, pero hay una secuela. El plan de gobierno presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Lo van a cumplir. Y otra cosa, los silencios dicen mucho. ¿Cómo que dicen mucho los silencios? ¿Qué estás hablando, Ceballos? El Canal 2, con su grupo de investigación, han pedido las actas del gabinete. ¿Y no hay? Sí, se las han entregado hasta agosto. Falta la de septiembre. Claro. Pero la intervención de este señor, del Niño Goyito, del sombrero luminoso, son nulas. Nulas.
nulas. Ayer lo han pasado y lo han vuelto a pasar en la mañana de hoy. Ese es el señor Castillo que va a las Naciones Unidas, a la OEA y a México a declarar cosas que no va a hacer, que no sabe, no tiene la capacidad. Y hay una cosa real. ¿Tenemos un presidente del Banco Central de Reserva con un pie afuera? Maltratado. O los dos. O los dos. Ya está maltratado. Es un hombre que ha servido a la patria. Si sirvió o no sirvió. Más de 10 años. Más de 10 años. Si sirvió o no sirvió, es un hombre que se lo va a llevar a cualquier banco, puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o un gran banco internacional. Se lo van a llevar. O sea, ¿qué estamos esperando? No, lo dejan ahí. El dólar sigue subiendo, hoy día estaba a 2.10 en la calle. La compra, ¿no? La venta debe estar en 4.12 o 4.15, no lo sé exactamente, pero en la calle estaba a 4.10. Y como dices tú, lo del pan, es una vergüenza. Entonces, no nos dejemos engañar. En el Congreso se van a ver muchas cosas, ya se aprobaron, por lo menos esto de la cuestión fáctica ya está eliminada, ¿no? Pero vienen otras batallas para defender la democracia. Ahí me quedo. Durante su gira al interior del país, el presidente Pedro Castillo, antes de viajar hacia México, dijo: no hemos venido a expropiar a nadie, pero inmediatamente presentaron un proyecto de ley en la que virtualmente quieren expropiarnos las ideas, los conceptos, las opiniones en la prensa, porque, entre otras cosas, el proyecto busca que se propone el control de contenidos en medios de comunicación y en casos de emergencia el gobierno podría... En cadena. Claro, podría asumir esos servicios, ¿no? O sea que si yo tengo el diario La Prensa, por decir un nombre, y no le gusta al gobierno, ellos pueden venir a dirigir la prensa. Si el gobierno quiere dirigir los periódicos, que funde pues sus periódicos, que busque su publicidad, que tenga sus periodistas y que escriban lo que ellos creen conveniente que hay que escribir. Entonces, no meterse con las empresas que ya están funcionando. El caso del comercio tiene, ¿cuánto? Más de 2 siglos, ¿no? O un siglo y medio. Siglo ¿no? y medio. Siglo y medio. Bueno, el comercio desde la época casi de la independencia viene para acá, ¿no? Bueno, tiene una larga tradición. Y así otros medios de comunicación que generan abundante trabajo para los periodistas titulados, periodistas que están inscritos en los colegios de periodistas, de tal manera que no son pues dicharacheros ni marrulleros como hay en una gran cantidad de comunicadores. También ha dicho que el señor Castillo ha dicho que podría asumir la conducción directa de el medio radioeléctrico, o sea, de la televisión y de la radio, ¿no? Y que él considera que está entregada en forma ilegal y se ha hecho una distribución prefiriendo a algunos sectores, a algunos empresarios, en desmedro de otros. Seguramente en el Perú hay miles de pequeños empresarios de radio que quisieran tener acceso pues a una licencia de radio, a una licencia de televisión, porque como como negocio es un buen negocio, si es que se sabe administrar bien, pero hay que saber también que hay, no miles, decenas de miles de empresas de comunicación que han terminado en total fracaso. Bueno,
Creo que hay muchas cosas que comentar respecto al viaje presidencial y a las propuestas que él ha hecho en las Naciones Unidas, en la OEA, que son de interés para el público. Don Marcos Ibaceta, ¿cuál es su compendio, su resumen acerca de este viaje? No, yo del viaje ya me ocupé, lo voy a dejar para después. Quiero tocar el tema que tú acabas de desarrollar. El proyecto de ley que pone en riesgo la libertad de expresión. Nosotros hemos hablado, Julián, electo, de estrategias para controlar el poder y de estrategias para ganar una guerra o convencer a tu país que la guerra es la alternativa y levantarte la moral, la propaganda. ¿No? Sin propaganda estás perdido. Tienes que asegurarte un mecanismo de control de la conciencia colectiva y manipulación de la psicología social. Por lo tanto, yo no entiendo la candidez de los dueños de los medios de comunicación frente al gobierno, ni la candidez o ingenuidad de los congresistas, que creen que son un poder porque el gobierno está jugando a dos cosas. ¿No? Para su asamblea constituyente, ¿eh? Para su asamblea constituyente. El control de medios, porque con una propaganda a favor de la constituyente, todos los peruanos van a terminar diciendo que bueno es, tienen razón, porque el bombardeo mediático unidireccional te convence, porque te muestran lo malo del otro lado y lo bueno de lo que tú quieres imponer. Al Congreso ya lo han medido, hemos dicho en alguna oportunidad, y mira que han logrado un montón de votos. Por lo tanto, si ellos presentan un proyecto de modificación del artículo 206 para la convocatoria a una asamblea constituyente o la modificación de la Constitución, que no nos sorprenda que se arrodillen más. Así es. ¿No? Para tener esa votación calificada. Y si no lo logran, va a venir la cuestión de confianza. Aunque el Congreso está haciendo su interpretación auténtica de la cuestión de confianza, todavía tienen al Tribunal Constitucional ahí para una acción competencial. Y de repente el tribunal dice, no pues, así no es. Y pueden convalidar otra vez la de Vizcarra. Así es. Pero entonces tenemos el tema de la propaganda, que implica control de medios para cambiarle la mentalidad a la gente. A los mayores, ¿sabes? Porque a los chicos es una mente en blanco. El objetivo es la Asamblea Constituyente. Entonces, para golpear al Congreso y destruirlo por completo con el control de medios, le ponen un proyecto de ley. Un proyecto de modificación constitucional del artículo 206. Si el Congreso no acepta, no van a hacer pataletes. Simplemente van a utilizar la confianza. Y si esto se convierte en un escollo con la interpretación auténtica, tiene al Tribunal Constitucional. Y entonces ahí recién vamos a entender esta telaraña. Mientras tanto nos tienen jugueteando con el cadáver de Abimael Guzmán. Así es. Al que teniéndolo ya más de una semana ahí, lo han convertido en un mito. Por lo tanto, no pues, a la población hay que decirle, y a los congresistas y a todo el mundo, no estamos ante actos aislados. Es parte el de desarrollo de un plan estratégico muy bien concebido. Y ahí lo voy a dejar ahora. Bueno, eso es parte de la indecisión política, entre comillas. El hecho de que el cadáver del máximo líder de los terroristas esté todavía por enterrar o por cremar y nadie toma decisión, eso significa que en el país no se sabe quién manda.
¿A quién? Entonces el Ministerio Público está esperando seguramente el retorno del presidente para consultarle, ¿podemos cremar este cadáver? ¿No? Esa es una de las especulaciones que se puede dar sobre este tema. A eso también ha ocurrido ahora, de ayer a hoy creo, que el hecho de la denuncia que hace la esposa, también condenada a cadena perpetua, de que ha habido un crimen, un asesinato en contra de Abimael Guzmán. Entonces van a ir complicando las cosas de tal manera que lo convierten, como dice don Electo Ceballos, en un mito, ¿no? Lo convierten en una idolatría. Así es. Bueno, pero vamos a tratar... Pero, sí, adelante. Julián, esa es otra maniobra de distracción. Lanzan un decreto ley que lo ha firmado el presidente y el premier. Dicen, érese, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el debate, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo queman? ¿Qué van a hacer con el cadáver? Pero alguien habla de Palacín, el mejor abogado según su papá, que le han dado Indecopi, para apoyar la ley, esta ley de expropiación de medios, Indecopi. Como dice el doctor Gersi, doctor, ¿me puede defender? De lo que quieras te puedo defender. No es que Indecopi, de Indecopi no te puedo defender. Indecopi no necesita autorización de juez ni de fiscal. Llegan a tu oficina, te sacan todo, se llevan todo. Ese es el señor Palacín, esa es la jugada. Esto es un tablero de ajedrez. Tienen un plan, es una planadora. Van a tomar los medios. Ellos necesitan difundir su propaganda. La constituyente te va a solucionar todo. Lo dice que está, lo están investigando por terrorismo, que es congresista. Bermejo. ¿Ah? Él dice. El angelito. El angelito. ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con la Fiscalía? Con cruzado de brazos. El hombre se pasea. ¿Cerrón dónde está? ¿Está detenido? No, ¿O se va a Bolivia? No, nos dice que están preparándose para ser embajador del Perú en Panamá. Según su secretario lo han nombrado, ya está según nombrado. Varias... Ya, pero entonces el presidente va a cumplir su palabra de exportar corruptos. Sí, sí. Cosa que está muy mal, por supuesto. Pero vamos a ir lo que voy, una perdón. pausa, Sí, mi estimado Electo. Termino con esto. Si en la mecedora te atacan por acá y te nombran a un señor que puede hacer lo que quiera con los medios. Lo que quiera con los medios o con cualquier empresa. Ojo. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos. Si es cierto la propuesta del presidente Castillo de que ellos van a hacer la auténtica descentralización del país. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú.
No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Bueno, está usted en contraste sobre los temas de actualidad política. Pero antes permítame hacer llegar un saludo a nuestra comentarista Elena Pérez, la doctora Elena Pérez. Ella en este momento ha de estar muy dolida por el fallecimiento, me parece, de un familiar. Mi abuela. Un familiar. Y entonces queremos decirle que los integrantes del equipo político estamos con ella y ojalá que todo se restablezca pronto, especialmente en el ánimo y en el espíritu combativo que tiene ella. Hemos dicho que podríamos tratar algunos temas, por ejemplo, la descentralización. ¿Por qué? Porque durante la campaña Pedro Castillo dijo que muchos organismos de los ministerios, y mencionó INIA, SENASA, qué sé yo, otros del sector agrario, y así sucesivamente, iban a ser trasladados al interior del país. Yo no sabría decir qué cosa puede ocurrir con SENASA instalándolo en Piura, por ejemplo, cuando SENASA, por ejemplo, da los libramientos, da el visto bueno para la agroexportación, ¿no? Si tenemos un pedido de exportadores de Arequipa, Moquegua, Tacna, que tendría que viajarse hasta Piura o hasta donde esté SENASA. Y así sucesivamente. Hay organismos situados en Lima, pero son de carácter nacional, que es el caso de INIA, por ejemplo. La investigación de INIA puede referirse a la papa, al camote, al maíz y a una serie de otros productos. Y ellos siempre van obteniendo resultados que luego aplican en el campo. Pero eso se hace desde el nivel nacional. No es una cuestión de dividirlo, partirlo en pedacitos para decirle un pedazo de INEA para Moquegua, otro para Arequipa, otro para Cajamarca, otro. Así no es la cosa, pues. Eso se gana con la experiencia y con la vida en la política. Bien, los gobiernos regionales en gran parte son responsables, digo en gran parte, son responsables de que no haya funcionado la descentralización en el país. Donde debieron construir un colegio, un hospital, una clínica, etcétera, no lo hicieron. Donde debieron construir carreteras, no lo hicieron. Y todavía las provincias vienen a Lima a mendicar, a ver si me construyen un puentecito para comunicarme entre el punto A y el punto B, porque los gobiernos regionales no están cumpliendo con su función. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, don Marcos Ibaceta? Me parece un despropósito, Julián, porque el Perú es una república democrática con un gobierno unitario. Y tiene que ser unitario, pues,
frente al proyecto que ellos han presentado en el plan de gobierno de Perú Libre, que entregaron al Jurado Nacional de Elecciones, ellos apuestan por una especie de república o federativa. Y estos anuncios que tú has descrito muy bien apuntarían a casi convertirnos en una república federal. Porque, ¿qué implica todo esto? Quieren darle presupuesto propio a cada región. Quieren trasladar a cada región todas las instituciones del Estado, pero sin dependencia del gobierno central. Porque si no es así, como bien has dicho, están en Lima, pero se desplazan. Se desplazan porque tienen que verificar que las regiones no compitan entre sí, sino se complementen. Y las políticas nacionales se ejecuten impulsando lo que les es común en todas las regiones del país. Ahora, para el manejo de su presupuesto, no les gusta la Contraloría. Quieren generar su propio mecanismo de control. Ahora, das plata a la región, les quita la Contraloría. No nos han dicho cómo se va a controlar. Tampoco nos dijeron cuáles son los planes y programas dentro de un plan político, de acción política del gobierno, cuál es la política general del gobierno. Y vamos a tener que cada región va a hacer lo que le da la gana y sin controles. Entonces, la región del sur puede estar compitiendo en producción con una del norte, si tiene su propia autoridad que le va a autorizar a hacer lo que quiere. ¿Cómo se darían las coordinaciones? Me dirán, no, pero las repúblicas federales tienen su modo de coordinar, pero comenzamos mal, pues, porque si fragmentas el país sin controles, sin políticas de Estado y ni planes de gobierno, regalas dinero. Y nuestra experiencia que nos dice que hemos tenido ladrones por todo el Perú. Si el presidente está diciendo que puede exportar ladrones y corruptos, si en su mente está pensando solamente en los presidentes últimos, pues no. La corrupción está enraizada desde el vértice hasta la base y en todas las regiones y gobiernos locales. Y no nos ha dicho cómo va a combatir la corrupción. Ha hablado de la corrupción porque impacta. Y no ha sido gran novedad que el Perú lleve esa ponencia, porque en México hablar de corrupción pues ya es para echarse a reír, ¿no? Las mordidas de allá y los mexicanos saben. Y el narcotráfico imperante. Peor, pues, ¿no? Peor. La sociedad del crimen. Entonces, no ha llevado nada nuevo. Y me temo que si siguen con este proyecto, el dinero que va a venir de los commodities, porque tenemos esa suerte de que se va a vender más y el precio de los minerales sube, el cobre sube, no solamente van a poder regalar dinero, ¿no? Con bonos, sino que van a permitir sin control que tengamos más multimillonarios en el país, pero ya no solamente los limeñitos, pues, sino también los del interior del país. Que ambiciones no les falta. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, pero con el resentimiento. Recuerden esa famosa anécdota, no sé si cierta o inventada, del diálogo entre Carlos Andrés Pérez y Alan García, ¿no? Bueno, algo así puede suceder. ¿Ese que decía, la plata viene sola? No. ¿O algo peor? No, ese con Jaime Bailey. No. Algo como que obtén dinero propio para tus campañas, para que no tengas que rogar a nadie. Bueno. Bien, hay en ese aspecto el presidente Pedro Castillo, durante su gira por el interior del país, pidió a sus conciudadanos, a sus coterráneos de Cajamarca,
que denuncien los actos de corrupción. No creo que le hayan enviado ninguna denuncia, ¿no? Hay algunos lugares del país donde es buena costumbre robar, así como lo escuchan. Un famoso sabio que recorrió todo el país, don Antonio Raimondi, se fue por la zona de Ancash, y de ahí viene pues el famoso dicho, ¿no? Huaraz tal cosa, Caraz tal cosa, y por ahí surge una palabrita que dice, mencionando una ciudad, ladronera, ¿no? Donde todos roban. Bueno, precisamente yo fui a trabajar a una empresa donde el máximo directivo era procedente de dicha ciudad. Y un buen día me dijeron, te esperamos ahí en la tamalería de la avenida Iquitos, en el Farolito, a las 9 en punto de la mañana. Ok, ahí iré, señor. Como dicen en la selva, me fui a ese lugar. Doctor Ibaceta, no se ríe usted. Me fui a ese lugar para comer los tamalitos. Un tamalito, qué rico. Bueno, pero ellos ya habían estado celebrando media hora, una hora antes, y yo decía, ¿qué celebran? ¿A quién están homenajeando? No, lo que pasa es que han hecho una suerte de enroque, según el cual la empresa donde trabajábamos salía perdiendo, pero ellos lo disimulaban a través de la contabilidad, y entonces eso había que celebrarlo. Entonces yo digo, no, eso no puede ser, pues. Gracias por los tamalitos, lo que pasa es que tengo un problema, me fui, pues como dicen en la selva, me fui, y yo no sabía que de la ciudad de la ladronera, efectivamente, se dedican con ese propósito, con alma, corazón y vida, a ser ladrones. Esas cosas hay que cortarlas en el país, ¿no? Es como uno va a Jauja y hay una competencia según el cual hay que jalar al pato del pescuezo, ¿no? Correr con su caballo y jalar el pato. Eso es pues de la época del rey Pepino, no sé. Y en Ayacucho uno va a las corridas donde hay un cóndor que durante varias horas, o 7 o 8 horas, está destruyendo el lomo de un toro o de una vaca, lo que sea. Y ahí lo tienen, ahí lo mantienen, y ahí aplauden cada vez que el cóndor le saca sangre al pobre animal. Esos espectáculos deben obviamente terminarse. Ya eso ya es la época en la que los ciudadanos vivían en las cuevas. Hoy día, pues, Julián, no es de la época. Lo escucho, doctor Ibaceta, porque también iba a hablar de la selva. No es de la época en que vivían en las cuevas. Peor. El presidente de la República, en su discurso de asunción del cargo, habló tan mal de los españoles como conquistadores y se olvidó que él era mestizo, que es una mezcla y que somos otra cultura. Así lo que representa el famoso Yávar Fiesta, del cual ha escrito mucho José María Arguedas, claro. José María Arguedas, simboliza el poder andino representado en el cóndor sobre el invasor representado por el toro. Y sin embargo, después, en sus fiestas, y esto sí me gusta porque he estado en muchas fiestas patronales, si en la fiesta patronal no hay toro y no hay torero, no es fiesta. Entonces, uno dice, pero ¿dónde se ubica esto? Simplemente como una costumbre. Pero ya, como tú dices, son costumbres un tanto salvajes, ¿no?
Hay que donde erradicarlas. el sufrimiento y la venganza y el resentimiento. Pero eso es lo que estamos viviendo en el país, pues, Julián. Así es. Y eso está muy mal. Lo que pasa es que hay que denunciarlo oportunamente y seguir denunciando de tal manera que esas costumbres rupestres se acaben en el Perú. Le iba a contar un tema de la selva, pero no se vaya usted a molestar. Don Electo Ceballos. No, pero ¿Cómo? cuenta, porque los de la selva no nos molestamos, nos reímos. Ay, ay, ay. Y devolvemos. Está cuando mal podemos, reír. Bueno, está mal reírse de lo que voy a decir. ¿no? Un día envié a una reportera a un lugar X de la selva. Y el tema, ella descubrió el tema. Ahora la reportera está en Estados Unidos. Era una gran reportera, muy bonita, rubia ella, buenas piernas. Qué buena descripción, doctor. Esta señorita encontró en la selva un rito que consistía en lo siguiente. Un día X del año ponían a todas las niñas de 8 a 12 años con las piernas levantadas en fila. Las ponían echadas y en fila, con el traje remangado y las piernas levantadas. Y hasta ahí yo no sabía qué cosa podía ocurrir. Podía ser una violación o algo así. Y venía un brujo de la comunidad X, no voy a mencionar ni el lugar ni el brujo, que venía con una punta de carrizo bien afilada e iba desvirgando a todas las niñas. Costumbre que hay que erradicar definitivamente, porque en el exterior ahora nos han visto con sombrero y vayan a creer que tenemos taparrabo. Sí, pero Julián, debe haber sido una tribu, pues, de esas muy especiales, un invento, porque yo he viajado por toda la selva y no encontré una costumbre de esa naturaleza. Lo que sí vi eran a los que se ayahuasqueaban, pero a morir, ¿no? Con dietas y hasta algunos que morían por no hacer dieta. Habían otras costumbres, ¿no? Como por ejemplo, tú enamorabas a una chica de la chacra de pueblo a pueblo, ¿no? Muy adentro. Y cuando le decías, pero quiere estar, me acepta como fulano está, como su, ¿ah? Ella decía, bueno, joven, si usted desea, usted has de ver, ¿no? Esa expresión sí existía. Joven, vea usted, si usted desea, usted has de ver. Eso sí, pero del otro no me enteré nunca. Bueno, está como ese poema dice, ¿quién sabe, señor? No. ¿Quién sabe, señor? Bueno, don Electo Ceballos y sus comentarios. Bueno, Estamos hablando de la importancia de la descentralización. bueno, pero la descentralización, ¿qué efectos ha traído al Perú? Fue al guerrazo, un proyecto de Toledo, una promesa, se lanzó, se aprobó, pero sin ningún reglamento. Tenemos hoy día 20 y tantas regiones, como los departamentos, donde la mayoría no gasta ni el 40% del presupuesto asignado. Y todo revierte al Estado. Pero sin embargo la población mira a Lima con odio, porque no hacen las obras, porque no está el colegio, porque no está la posta médica. ¿Por qué no está? Por los presidentes de regiones. El señor Cerró es un ejemplo como el de Ancash, y bueno, y tantos como el de Quito, bueno, ¿para qué voy a señalar más nombres? Entonces, hablar de descentralización y mayor presupuesto sin controlaría es licencia de corso. Van a robar, van a saquear. Botar la plata. Botarla, van a ser más ricos, ¿no? Algunos. Ahora, el caso de esta descentralización, ¿quién maneja la educación en el Perú? ¿Ministerio de Educación? No, ya se los dio a las regiones. La medicina igual. Las postas médicas las manejan
los presidentes de región. Ahí colocan a sus amigas, a sus amigos, a los familiares. Eso es lo que están haciendo. Pero lo que me ha llamado la atención es lo que me has dicho, Julián, sobre ENACE, que da los certificados de agroexportación. ¿Por qué me ha llamado la atención como el ataque a la yugular del Perú, que es la minería? ENACE. Ayer leí en un periódico que la agroexportación da trabajo a más de 2.300.000 personas. Ellos no quieren trabajo, quieren pobreza, para que el peruano estire la mano y sea un mendigo como en Venezuela. Y así lo dominan, así lo controlan, así hacen lo que quieren como en Venezuela. La mayoría de la población en Venezuela estira la mano. Claro, hay una élite que vive muy bien, consigue todo. Ese proyecto de NACE, de subdividirlo, es un ataque. De SENASA. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad. De sanidad. Esos son los certificados que siempre se han dado de agroexportación. Yo he estado en el negocio de congelados de espárragos y ¿cómo se llama? En botella, en vidrio y en lata, en conserva. Entonces conozco ese tipo de certificado que estaba ahí en la que es muy exigente, además. Muy exigente, estándares internacionales. Por eso nuestra agroexportación lo reciben muy bien. Claro. Con el visto bueno de SENASA. Exactamente. Entonces, ahí apunta este gobierno a destruir, porque en el fondo lo que quieren, que no lo pueden decir abiertamente, es destruir la economía del país. Todos iguales hacia abajo. Eso es lo que se hizo en Cuba, eso es lo que se ha hecho en Venezuela, eso es lo que se ha tratado de hacer en Bolivia, y a Chile le está esperando. Esa asamblea constituyente que ya está nombrada es destrozar Chile. Es nuestro vecino, nos compra bastante, nos compra para revender como hecho en Chile. Esa es la verdad. Muchos de nuestros productos, como las aceitunas de botija, que son fabulosas, conchas, salen como producto. Ingresan a Chile y salen como producto chileno. Es así. Están más despiertos que nosotros. Pero decir que la regionalización va a traer más trabajo, sí, para los familiares de los presidentes y de los alcaldes, pero no va a traer beneficio para la mayoría de la población, como lo estamos viendo. Ancash debería tener una supercarretera de penetración, agua para sus tierras heráceas, y no los tiene. ¿Por qué? Porque se han tirado la plata. Ahí lo dejo. Bueno, efectivamente, de un total de 23 o 24 regiones, 18 de ellas, sus presidentes están en manos del Poder Judicial, acusados de malversación de fondos. Y eso incluye a un amiguito del señor Pedro Castillo. Así que esos procesos tienen que continuar. El Poder Judicial tiene que demostrar su independencia. El Ministerio Público tiene que llamar a declarar a todos los participantes, de tal manera de que no quede pues impune el caso del que estamos hablando, y que se refiere precisamente a Junín. Bien, el presidente Pedro Castillo ha dicho, denuncien ustedes los actos de corrupción. Siempre le vamos a dar oportunidad a nosotros de que escuche este programa, y ahí va a ir varias denuncias, ¿eh? No solamente una, van a haber varias denuncias. Hay otro tema que nos preocupa, la calidad de la educación, también en manos descentralizadas. Hay centenares, miles de colegios en el interior del país que no tienen agua, que no tienen desagüe, que los techos están con goteras, que las pizarras están destrozadas, que el mobiliario escolar ya no funciona, pues, y tampoco hay gestión de los directores.
Sin embargo, estuve recientemente en Uchiza y fui a ver un colegio de más o menos 4 a 5 años de edad, un colegio inicial, digamos, ¿no? Bueno, de repente no son 4, sino 5 y 6 años, un colegio de inicial de hombrecitos y mujercitas en Uchiza. Todos tenían sus computadoras. Yo digo, aquí en medio de la selva, en medio de una plantación de palma aceitera. Palma aceitera. ¿Y cómo han hecho, profesor, cómo han hecho estos niños para tener todos y cada uno su computadora? Le hemos tocado la puerta a Palmas del Espino. Grupo Romero. Y ellos han traído las computadoras para todos los niños de este colegio y de los demás colegios del entorno. Así es la empresa privada. La empresa privada está formando en la zona de Uchiza a los pequeños estudiantes y a los estudiantes de secundaria, y hay becas para los universitarios, etcétera, porque ellos pretenden darle continuidad a una empresa que viene produciendo en gran escala aceite, jabones, alimentos para animales, etcétera, desde La Palma. Así se hace país, no con los colegitos maltrechos que tenemos. Yo he estudiado un colegito maltrecho en la época de Odría, un colegito que no tenía... lo principal que debía tener un colegio pues es un baño limpio, ¿no? No. Y el mío no tenía. Y tampoco tenía piso de cemento, tenía tierrita nomás y no había dónde sentarse. Pero ¿qué hizo el director? Que era un solo director para cuatro secciones diferentes. Transición, primer año, segundo año, tercer año. Hasta ahí llegábamos. ¿Qué hizo el director? Se fue tocando las puertas de todas las casas de los alumnos, diciéndole a los padres de familia, por favor traigan su carpeta y su silla, porque no tenemos. Y efectivamente llegaron carpetas y sillas nuevas de diferentes colores y diferentes tamaños. Pero nos sentíamos felices en ese colegito y teníamos un profesor que enseñaba a 4 secciones. Esas son cosas heroicas, pero no podemos vivir toda la vida de cuestiones heroicas, teniendo tantos recursos en el país. Esperemos que en esta gestión por lo menos construyan un colegio el señor Pedro Castillo y compañía. Uno aunque sea. Don Marcos, su opinión. Bueno, ya vamos a la pausa, pues Julián, porque hablar 1 minuto es muy poco. Tiene usted razón. Nos vamos a ir a la pausa, pero entre tanto vamos a tomarnos un pisquito que ha venido de Lunahuaná. Si el señor productor me permite, 30 segundos. Ese es el Cortés. Pisquito se llama La Cabañita del Cura. Y en un reciente viaje mío hacia Lunahuaná, el señor José Rodríguez, más conocido como Joche, en el anexo de San Jerónimo, me dijo, llévese usted este pisco. En Lunahuaná habrá por lo menos unas 50 marcas diferentes de pisco. La mayor parte de productores de uvas ha pasado a la etapa industrial. Ya no hay ahí come un racimo de uva, no. Todo está dedicado a la industria. Eso es el desarrollo que se ha logrado en Lunahuaná y ojalá que sea ejemplo para otros distritos. Volvemos en unos instantes. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú.
con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Ya creíamos que nos habían saboteado, pero está usted escuchando En Contraste. Estábamos hablando de descentralización y cómo los colegios de provincias requieren pues el apoyo de los gobiernos regionales, de las municipalidades, ¿no? De las provinciales y las distritales, de tal manera que nuestros alumnos se preparen mejor, se eduquen mejor, para que no estén padeciendo estos avatares que hoy día estamos pasando inútilmente nosotros. Primero fue el terrorismo, y después fueron la corrupción, y ahora la indecisión. Y eso pues nos da un golpe al hígado. Don Marcos Ibaceta y su comentario. Bueno, sobre la educación vamos a conversar un poquito, Julián. En el programa anterior repetíamos lo que dijo alguien, ¿no? El país que va a sobrevivir es el que invierte en educación. El que solamente quiere consumir va a desaparecer. No tiene importancia. Y más aún en este momento en que estamos en la era digital, haciendo volar helicópteros desde la Tierra en Marte, dirigiendo sondas, explorando los satélites de Júpiter y Saturno para ver de dónde se extrae agua y demás elementos para que sobrevivan los que quieren ir a Marte. Tenemos un tractorcito, los chinos también ya tienen el suyo, explorando el terreno marciano, tomando fotos. Y para hacer esos viajes se necesita modificar la estructura de la especie humana. Y entonces estamos hablando de la inteligencia artificial y de la robótica. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Ahora pensemos, ¿cuáles son los contenidos educativos para nuestra población? Mira, si no podemos llegar a tanto, hagamos lo que hizo Estados Unidos, pues seleccionaba a los mejores, mayores capacidades intelectuales, y el Estado subvencionaba para darles una educación de altísima calidad. Y el Estado mismo ya los tenía contratados, o la empresa privada ya los contrataba de antemano. Y tener laboratorios científicos que los contraten, pero que les paguen bien. En el interior del país, cada zona tiene su propia fuente de riqueza, ¿no? Sus actividades, su economía, su entorno, qué produce, qué siembra, qué cosecha. Y los muchachos no saben nada de eso. Simplemente les enseñamos cosas que no van a poder aplicar,
para producir sus bienes y servicios, con lo que su medio entorno le da. Ahora, yo no estoy adivinando esto, Julián, porque hay dos experiencias en el tiempo. Yo vine a Lima a los 16 años y me decepcioné del país y pedí retornar allá. Me fui, como tú dices. ¿Ya? A la selva. Regresé. La mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y yo cuando llegué había cumplido recién 17, pero como faltaba un maestro de escuela en zona de frontera, me dispensaron la edad. Y quien firmó mi nombramiento fue Andrés Cardó Franco, que después fue ministro de Educación. Era director de la 6ª Región de Educación en esa época. Y entonces yo llego con 17 años recién cumplidos a vivir solito en un pueblito donde no conocía a nadie. Gracias a Dios que todos conocieron a mi abuelo, que terrible fue mi abuelo. Y entonces, y encontré engreimiento de los mayores porque yo era el nieto, ¿no? Pero el colegio, Julián, no tenía separadores, y lo que dictaba para el 5º o 4º año, director, el 3er año, el 2º, a mí me tocó el 1er año de primaria, y no había nada. Los chiquitos venían desde muy lejos sin comer. Por ese tema de la Alianza para el Progreso, se les podía dar leche. Y la población, de alguna u otra manera, había pan o plátano, pues algo se hacía, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué les estoy enseñando? Y a leer está bien, pero ¿qué otro conocimiento les puedo dar? Y me llamaba la atención, por ejemplo, cuando una chiquita muy inteligente faltaba 2 días. Y yo le preguntaba, ¿por qué ha faltado tanto? Me decía, es que teníamos que quedarnos todos a masticar la yuca. Estaban haciendo masato, pues, Julián. ¿Ya? Porque sancochan la yuca, toda la familia la mastica y la meten en una vasija para que fermente. Y cuando está fermentada es un licorzazo de esos que te derrumba. Y me sentí inútil. Pero hay otra cosa más. Si eso sucedía con los niñitos que no tenían ni cuadernos ni lápices, en pueblos donde no hay bazares, no hay agua, no hay luz, y lo único que te vendían en una cantina era un mejoral, el profesor era el peor tratado. Y yo, que estaba de maestro, veía a los otros maestros, bueno, de mis 17 años me parecía un poco, bueno, pues la aventura, ¿no? Voy, vengo, para salir a cobrar tu sueldo, tenías que ir colgado de un bote como un mono, porque no habían asientos. Venía cargado todo y a veces sin techo. Tenías que estar 12, 13 horas bajo un sol inclemente. Te volvías loco. Bueno, cobrabas tu sueldo y a regresar, y al otro mes ya no querías salir a cobrar tu sueldo. Un sueldo miserable, Julián, cuando comienzas tú de maestro. Y resulta que los maestros rurales son los peor tratados. Un maestro rural debería tener un plus que le permita moverse y quedarse más tiempo. Un maestro rural debería ser financiado en su proceso de actualización. Un maestro rural debería ser pagado para que investigue la realidad socioeconómica, para cambiar los contenidos y darle mayores posibilidades de recursos y de explotación de su medio ambiente a la población del entorno. Pero no tenemos estudios para nada. Entonces, están maltratados los niños. Están maltratados los maestros de la zona rural. Todo se ha concentrado en las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades también el maestro está mal pagado. Y no me digas que los profesores de la universidad ganan un mundo de plata. No. También están mal pagados. Y nadie les financia sus investigaciones, salvo 1 o 2 universidades. Y uno se pregunta, ¿dónde está la política de Estado? ¿Y por qué te dije en el tiempo?
porque del 96 al 98 se me encargó hacer un estudio de la realidad sociojurídica del país. Y me iba pueblo por pueblo y dormía en el pueblo a donde llegaba, alquilando camas a los maestros de escuela. Y descubrí que la situación no había cambiado del 68 al 2006, a 1996. ¿No? 30 años aproximadamente. No había cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, ¿dónde están nuestros estrategas? O piensan en la ciudad, pero si lo piensan en la ciudad, lo piensan mal, pues. Porque los mejores de la ciudad prefieren irse a estudiar en el extranjero y quedarse en el extranjero porque acá no hay oportunidades. Porque no hay desarrollo tecnológico, no hay visión de futuro y no hay una estrategia para meternos en la última revolución industrial en la que estamos y que te acabo de comentar. Entonces no me vengan con tonterías que eso se va a cambiar de la noche a la mañana. Y repito lo que me dijo un diputado y un fiscal boliviano en una entrevista que tuve virtual con unos periodistas de allá, de Bolivia, que el presidente boliviano les ha dicho que va a hacer la reforma judicial en 90 días. Y hablando de reforma judicial de 90 días, a nuestros jueces y fiscales los van a poner de rodillas, porque revisen el ideario de Cerrón, el plan de gobierno. Los jueces y fiscales elegidos por el pueblo. Los que están no garantizan nada y no sirven. Y que hay que hacer una reforma, hay que quitarles privilegios, hay que reducirles el sueldo, ganan demasiado, hay que quitarles carro, o sea, toda clase de honores. O sea que jueces y fiscales también no estén allí creyendo que no les va a pasar nada, o se arrodillan o van a salir. Entonces, mira, todo está concatenado y eso sí me preocupa porque parece que en nuestro país no tenemos estrategas políticos. Hay un congresista que se llama Jaime Quito, que es el que ha redactado, congresista de Perú Libre, que es el que ha redactado parte del proyecto contra la prensa, para estatizar la prensa cuando sea necesario, según ellos. Este señor ha pronunciado una frase que describe lo que usted acaba de analizar, don Marcos. Dice, no hay espacio sacrosanto en el Perú. O sea, todo va a ser cambiado de pe a pa. ¿Para qué? Para que reine, por supuesto, el socialismo, el comunismo, como ellos quieren, ¿no? Su comentario, don Julián, electo. A ver. Ahí quiero hacer una precisión. Sí. Tú dices para que reine el socialismo, el comunismo. Julián, en el ideario de ellos, si no nos han mentido, dice que quien gobierna es el partido mariateguista. El partido está gobernando. Muy bien. El partido es el que está gobernando. Ya, don electo, continúe usted en su exposición. Bueno, como siempre he contado, mi madre fue profesora, terminó quinto y media y es sanpedrana de las madres. Estudió 5 años para poder enseñar en un colegio. Ella enseñaba en un colegio fiscal del Callao, en el viejo Callao. Yo era muy chico y la acompañaba de vez en cuando. Como dices, Julián, no había servicios limpios. Eran casonas enormes donde juntaban 2, 3 años, 3 años, ¿no? Bueno, mi madre ante esa situación tocó puertas, amigos de mi padre como el senador Carrillo Smith, Cresalja, y le consiguieron un terreno en Bellavista, junto a la cancha o el terreno donde hoy día está el Colegio Marista Callao, San José.
Era un terral y mi madre fue nombrada profesora de ese colegio que no existía. Lo primero fue hacer varias kermeses, tómbolas, para conseguir fondos para cercar el terreno. Hizo una aula, baño, desagüe, luz. Y todos los amigos del Rotary, de los Leones, ayudaron a mi madre. Bueno, mi madre fue después directora de ese colegio. Y lo que más siempre nos llamó la atención era cómo sus alumnos de los primeros años venían en diciembre de todos los años a tocar la puerta y venían oficiales de la Marina, de la aviación, de la policía y del ejército, como médicos, enfermeras, abogados, agradecerle a mi madre sus estudios iniciales. Pero no solamente eran los estudios iniciales. En su vida escolar y universitaria, venían a ver a mi madre a la casa, a que los ubicara en el sentido porque estaban un poco perdidos y mi madre, que era una profesional, les abría el horizonte y le decía, esto debe ser así, así, sin ser mi madre doctora, ni militar, ni nada por decirlo, y los hacía comprender. Ese era el orgullo de nosotros 5 hombres y de mi padre, que en paz descanse, como mi madre, de ver a mi madre cómo había sembrado y en vida había cosechado esos triunfos. Porque para ella era un triunfo de ver a esos niños desvalidos, malnutridos, mal trajeados, cómo lograron abrirse el camino. La educación es la llave del ciudadano. Del ciudadano, no me hable de mujeres, hombres, ciudadanos, somos ciudadanos. Sin educación no hay nada. Todo lo demás es bla, bla, bla. Vemos un presidente que no tiene educación. Él lo único que hace es cumplir lo que le dice el partido. Para que haya. Para que haya o prometa cosas que no se desvía. Levanta los ojos y se va, no sabe ni qué es lo que está diciendo. Pero bueno, Almagro, el de la OEA, un rojito más, dice que excelente su discurso. Nos ha dejado huella, por favor. Así, esa es la comunidad internacional, pues roja, ¿no? La de derechos humanos, las ONGs, Soros, Gorriti, Xiomi, esos son los que manejan y están... El rojerío. El rojerío. Por eso estamos cosechando lo que se ha sembrado más de 20 años. Se le dejó la cancha libre al comunismo y a estos caviares para que le limpien el cerebro y le introduzcan esas tonterías del comunismo. Socialismo. ¿Qué socialismo? Es comunismo puro. Ahí está la PUC, la ex-PUC, Universidad Católica, que ya no solamente está metida sus catedráticos, porque para ser catedrático hoy día tienes que tener doctorado, maestría. ¿Dónde están? Ya la Pacífico está tomada. Me dicen varios padres de familia, amigos que tienen sus hijos, o nietos, perdón, como yo, en las universidades, también la de Lima, mi universidad, que ya están con profesores que solamente, mi hija me lo dice, ahora papá que tú me hablas de este socialismo, comunismo, yo me acuerdo de la universidad porque mi hija mayor se graduó en la de Lima como yo, en administración de empresas, las lecturas eran dirigidas al comunismo, a lavarles el cerebro. Y nadie se preocupó. El empresario viendo sus negocios. Nada. Estamos cosechando, pues. ¿De quién es la culpa? Nuestra. No hable de política, me decían algunos amigos. Oye, Héctor, te has acostumbrado a hablar de política, cambia de disco. Y lo van a ver más adelante. La educación es primordial. Está en manos de
el señor, el chaparrito Paniagua, con ya. Diego García Sayán, soltaron a los terroristas y todavía les pagaron y le dieron su terrenito para que construyan. Eso es lo que estamos cosechando. ¿De qué nos quejamos? Ahora mis amigos me dicen, oye, Electo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la veo? Ahora, cuando esto no es de ahora. Nosotros hemos trabajado juntos en Habla del Pueblo, en Canal 11, y lo decíamos. No mentaban la madre, me decían tal por cual. ¿Qué? ¿Recién están descubriendo este plan? Estamos cosechando lo que se ha dejado hacer. Por eso digo, la educación es primordial y como dice Marcos, sociedad que no invierte en educación está perdida. Precisamente, yo estoy muy vinculado a Lunahuaná y a veces ya hasta el hartazgo, ¿no? Precisamente sabiendo que la educación nos hará libres. Eso. Logramos convencer a un alcalde joven para que se busque universidad en un distrito bien alejado de acá de la capital, está a 2 horas y pico. Y gracias a Dios que ese alcalde joven, entusiasta, logró convencer también a una universidad, la José Faustino Sánchez Carrión, creo que es de Huacho. Sí. La José Faustino Sánchez Carrión fue e instaló allá una sucursal, ¿no? Una filial, digamos. Una filial. ¿no? Una filial. Con la única condición de que el pueblo construya el local universitario y el campus propio de esa universidad. En efecto, la población se movilizó, unos pusieron ladrillos, otros cementos, otros fierrazo, como dice la propaganda, otros trabajos y así sucesivamente, y en 2 meses, 3 meses estuvo listo el local. Y ahí llegaron los profesores de Huacho e instalaron 5 ¿facultades? Facultades no, son escuelas, 5 escuelas, ¿no? Que es equivalente a facultades. Y una de ellas, recuerdo muy bien, era de industrias alimentarias. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos correspondía allá en Lunahuaná, teniendo una gran cantidad de frutas y recursos como para fortalecer las industrias. No teníamos cómo salir del entrampamiento del pasado, ¿no? Bueno, se instaló la José Faustino Sánchez Carrión en Lunahuaná, el primer distrito del país de tener universidad propia, ahí cerquita al pueblo de Lunahuaná. Y se matricularon una serie de jóvenes cuyos padres no podían pagar el pasaje diario para que viajaran hasta Cañete a buscar universidades, u otros hasta Lima. Entonces, teniendo universidad casi en la puerta de su casa, se matricularon. En 4 o 5 años ya teníamos alrededor de 300 ingenieros, gran parte en industrias alimentarias. Qué bueno. Y con el tiempo, como usted sabe, las autoridades saben desmontar, saben destruir, pero ninguna construye. Vinieron y dijeron, no, ya no funciona más la José Faustino Sánchez Carrión aquí en Lunahuaná. Lunahuaná pagaba a los profesores, pagaba la habitación de los profesores, el alimento de los profesores, ponía el edificio a su servicio, etcétera. Y se lograron buenas promociones, de tal manera que en 10 años tuvimos alrededor de 500 ingenieros. ¿Usted puede creer la cantidad de ingenieros que teníamos para promover el desarrollo? Hicieron todo lo que ellos habían aprendido en la universidad. Me llamaban todos los días, señor, venga usted a probar el yogur que acabo de inventar. Venga usted a probar tal cosa y etcétera.
Bueno, muchos de ellos, empresarios, allá en Lunahuaná, se han quedado y hoy día tienen sus propias empresas, otros han viajado a Chincha o Ica o a Lima y tienen sus empresas gracias a la universidad. ¿Y por qué la desmontaron? La desmontaron sencillamente porque siempre hay iluminados y dijeron, no, todas las universidades se van a concentrar en Cañete. Y ahí perdimos la gran oportunidad. Yo creo que los distritos deben tener 3 o 4 o 5 facultades, siempre y cuando tengan una población que va pues con ganas de estudiar, ¿no? Claro. Por eso me sorprendió que el profesor Castillo, en todo caso el profesor Castillo, haya estado pidiendo universidad para... ¿Dónde él ha nacido? En Huancabamba, ¿no? Huancabamba. No es en Huancabamba. Es algo parecido. Bueno, está pidiendo universidad para su pueblo, que hemos visto que bonito, que es amplio, ¿no? Ahí se hizo un debate, y le digo, ¿y por qué ellos no han ido pues a la Universidad Nacional de Piura o de Cajamarca? Y le han dicho, oiga, instale acá una filial, no tiene que estar mendigando. Y todavía el mismo presidente de la República dice, queremos una universidad para nuestra población. Pero así deben ser los otros alcaldes y líderes del interior del país. Pedir universidad para que su gente joven se eduque. Pero, Julián... A ver, escuchemos a don electo. Nos vamos al extremo de que el señor Castillo, el profesor, dice que todos deben entrar a la universidad. Gratis. Gratis, pues. Pero ¿esos son los extremos? Así se quedan estudiando 20 años. Exactamente, como el premier que tenemos que ha estado en la universidad no sé cuántos años. No se graduaba, haciendo política nada más. Como un tal Noblecía, que era dirigente de San Marcos, sí. Y ahora es abogado. Así es. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo te iba a decir, Julián, que estoy de acuerdo con que haya filiales, pero repitiéndote mi anterior comentario, que vayan filiales para formar a los chicos de la zona en lo que la zona les puede dar. Exacto. Y aprendan a transformarlo. Porque recuerda, cuando nosotros queríamos estudiar, en la selva no había universidad, solamente Tingo María tenía su universidad técnica para ser zootecnista, ¿no? O veterinario. La universidad no había tantos recursos en Tingo María. Sí, tal vez Huánuco tenía la Hermilio Valdizán, pero el resto estaba en la costa. Sí. Y venirte a estudiar a la costa era por un costo. Te salías de un costo y un nivel de vida provinciano para asumir un costo y nivel de vida de una urbe que es muy alto. Claro. Exacto. Entonces, tiene que haber un proceso de desconcentración, descentralización, pero donde tú tecnifiques a los chicos para producir lo que la zona le da. Y vamos a tener seguramente más cabañitas del cura, ¿no? Que habría que conocerlo. Efectivamente, hay que ir a Lunahuaná para conocer la cabañita del cura. Pero la próxima semana le traigo otra sorpresa. El tema es que otra de las escuelas o facultades que se instaló en Lunahuaná era la de hotelería y turismo. Hoy día Lunahuaná tiene, pues, tendrá unos 50, 60 hoteles. Qué bueno. Unos 60, 80 restaurantes y todos de primera clase. Buen camarón. Buen camarón, por supuesto, bien atendido, los turistas son bien atendidos. Y cada fin de semana pues llegan 20.000, 30.000 visitantes. Buen ¿no? pescado también. Difícilmente en la costa peruana hay otra ciudad que, excepto Lima, ¿no?
Hay otra ciudad del interior de la región que lleva tantos turistas. Y antes, hará pues unos 30, 40 años, ¿quién daba un medio por una guaná? O como dicen, un centavo de mi época. Don Marcos, su opinión. Creo que estamos en corte, Julián. Cada vez que le paso la bola, usted la atrapa. La atrapa. Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Todos los martes a las 7 de la noche por este canal transmitiremos Punto Crítico, un programa de análisis y debate sobre los principales aspectos del contexto nacional e internacional. Explicaremos de manera sencilla cómo los temas económicos, políticos y sociales nos afectan en nuestra vida diaria y cómo estos temas pueden significar cambios disruptivos, significativos en el modo de vida que tenemos y en el desarrollo de nuestro país. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital, canal 18.4 en la señal abierta y por el 791 de Cable Más. Los esperamos. Está usted en Contraste, un programa de análisis político. Si bien es cierto que aquí a veces hacemos bromas, nos sonreímos, es que la vida tampoco hay que tomarla tan así rígida. Lo que sí nos han dicho los comentaristas de que se acerca un régimen como el de Alemania, un régimen como el de Italia en sus peores épocas, en los años 40, ¿no? Mussolini. Como en la época de Mussolini, Hitler. ¿no? En la época de Hitler, en la que todos teníamos que obedecer. La tendencia de algunos presidentes que se creen iluminados, que pueden resolver todos los problemas del país, es esa, que todos los respeten,
le digan chicheño, le digan, se arrodillen, ¿no? ¿Por qué? Porque como ellos tienen el control del dinero, le dicen, te voy a dar un plus de 350 soles, pero ya sabes quién te lo da, ¿eh? Firma acá. Ya tú sabes quién te lo da y sin firmar, ya saben que ese es el hombre bueno, el prosor, el que nos da la plata, ese, pues hay que votar por ese, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que ya perdió la brújula y es capaz de venderse por nada, ¿no? Pero para superar esa situación de mendicante hay que formar a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que tenga sus propias empresas. Una cosa que siempre cuestioné, y seguramente el doctor Marcos Ibaceta nos los va a aclarar, es que las universidades no tienen cursos, en sus escuelas y en sus facultades, no tienen cursos dedicados a la formación de empresas. Todos los estudiantes universitarios deberían aprender, deberían saber cómo se forma una empresa y deberían experimentar, porque después llegan a ser políticos y la verdad que no saben por dónde empieza el 2 más 2. Adelante, doctor Ibaceta, con su opinión. Bueno, yo quise hacer un experimento cuando enseñaba Derecho, ¿no? En la Facultad de Derecho. A todos los estudiantes en Introducción al Derecho Civil les decía, a partir de tal fecha me constituyen una asociación. Todos. ¿Pero con quién? Con su familia, pues. Quieren dar un servicio social, quieren investigar, quieren ver cómo funciona el mercado, constituyen su asociación. Vean los requisitos y a ver cómo lo manejan para que vayan ensayando la interacción del derecho con el mercado, la economía y lo social. No alcanzaba el tiempo y nunca logré que uno formara su asociación. ¿Ya? Recién cuando egresaban, comenzaban a juntarse para dictar cursos y los negocios que venían de por ahí y contratar profesores, qué sé yo. Entonces no hay facilidades para desarrollar mayormente nada. Tienes que dictar clases en abstracto, y hacer derecho comparado, ¿no? Pero es difícil hacer un análisis de la realidad peruana a través de las normas jurídicas que tenemos, porque ya hemos hablado acá que no tenemos estudio de sociología y antropología, ni siquiera sabemos qué culturas han existido. Y al profesor Castillo, el presidente, le hemos escuchado presentar una comunidad nativa, y ha dejado a las otras 200 comunidades nativas en la calle, no solamente se acordó de la Shipiba, la quechua, cuando llegue por ahí, la quechua y la aymara, y el resto. Y entonces, si no conoces la cultura y no sabes del medio ambiente donde se ha desarrollado esa cultura, tampoco vas a saber su idiosincrasia, cómo piensa, cómo valora, ¿no? Y qué técnicas utiliza. Por lo tanto, nosotros tenemos que investigar para darle contenido a nuestros cursos y lograr mejores resultados. Ahora, tú has mencionado que de repente creen que nos bromeamos y perdemos tiempo. No. En la vida hay de todo, ¿no? Y en el universo están los dos contrarios. Hasta en los peores momentos hay que buscar que divertirse, pero sí nos reímos un poco de los usos y costumbres de nuestro pueblo, pero no basándonos en otra gente, sino en nuestras experiencias. Es válido y además lo hacemos más distraído. Y mira, Julián, tú has hablado de la honradez y lo que falta es humildad y coherencia. Yo te digo, todo el mundo se pregunta y me tildaba de loco, ¿por qué viajas y pierdes tiempo? Yo siempre que voy a Pucallpa,
Como sea, trato de llegar a un pueblito que se llama Tornavista, donde yo estuve desde los 3 años hasta los 11 años. Allí me formaron en la iglesia protestante, en valores, pero me gustaba cruzar el río cuando no había lluvias, remando con la mano en piraguas, ir a visitar la chacra de las familias de mis amigos. Me invitaban mono, había que comer, pues me invitaban tortuga, había que comer, me invitaban suri, había que comer, porque estás visitando, pues. Claro. Pero ¿sabes por qué? Y esto por primera vez lo digo en público. Porque yo siempre contrato y pago mi pasaje para ir a ese pueblo, para no olvidarme nunca de dónde he salido. Tus raíces, claro. Para no perder mi identidad. Y acordándome de lo vivido, no perder la humildad y poder tratar con la gente de igual a igual, porque no se trata de quién tiene más, quién tiene menos en lo material. Se trata de resaltar a aquellos que tienen la fuerza interior para haber salido de donde han salido sin tener que copiar después malos hábitos, sino seguir siendo los mismos. Estar orgullosos de su poblado, estar orgullosos de sus padres, estar orgullosos de los vecinos. Y cuando uno los ve, tiene que ir a hablarles con respeto. Y hay algo que aprendí también. Cuando regreses a tu pueblo, jamás hables de ti y de tus logros. Solamente habla de tus recuerdos, porque rápidamente se identifican contigo, porque ellos saben qué has hecho, quién eres. Y cuando tú sales, tal vez ellos te pongan como ejemplo para sus chiquitos. Creo que ese modo de actuar y de pensar debería ser una regla, porque yo no estoy de acuerdo con eso, dale poder al no sé qué y tendrás un tirano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que está en la base social y tiene pobreza y envidia, está resentida, pero tiene una oportunidad de tener dinero y adula al que tiene y desprecia a los suyos. Pero en el fondo se desprecia a sí mismo. El resentimiento es de aquellos que se desprecian a sí mismos, Julián. Esa es la gran lección de vida que yo puedo darles a través de este medio. Bien, doctor. Tornavista creo que tuvo un desastre empresarial sobre la base de la falta de comunicación, falta de carreteras. Tornavista fue un lindo proyecto, creo que una inversión, no sé si norteamericana, para desarrollar la forestería y para desarrollar la ganadería. Lamentablemente Julián, este proyecto fue destruido, no sé si por el niño o por algún fenómeno, y si no tuviéramos ahí otro frente, así como fue y como es el Posuso, ¿no? No, Julián. Algo peor. Yo me acuerdo de niño que todo llegaba directamente de Estados Unidos. Los norteamericanos desarrollaban toda su tecnología allí. Le Tourneau traía los tractores más modernos, porque ellos producían maquinaria para la guerra y después la acomodaron ya para la explotación de recursos. Claro. Era una ganadería gigantesca. Traían cebúes pura sangre. Entonces, después yo vi a un veterinario, zootecnista, meterle la mano a una vaca que le decían una vaca de la zona, y vendían semen de cebúes de pura sangre, y la cruzaban, y la ganadería crecía porque era más resistente. También trajeron un Brand Suisse, un toro gigantesco, y hacían lo mismo. Pero lo que me acuerdo de chico, porque me emocionaba, tú has leído los cómics de Llanero Solitario, con Toro, con... Sí. Los caballos pura sangre de Estados Unidos venían directamente en avión a Tornavista. Eso de 2 colores, blanco y marrón. Los ruanos, por ejemplo, ¿no? El negro con blanco. Negro con blanco.
Y entonces nosotros veíamos los caballitos de allá, ¿no? Y Letornó construyó la carretera de salida al kilómetro 34 de la Federico Basadre que va a Pucallpa. Y por ese valor de carretera casi se cae abajo el TLC. Lo que ocurrió es que donde salía la carretera de Turnavista, a 15 kilómetros hacia Lima, estaba la otra gran ganadería, la San Jorge, antes de Nechuya. Ah, sí. Pero con la bendita 6.000 reforma cabezas de agraria ganado. con la bendita reforma agraria de Velasco, se hundió Turnavista y se hundió San Jorge. Esa es la historia. Qué bien. Bueno, yo estuve en San Jorge, hará pues unos 40 años aproximadamente. Y quiero sí decirles, dar testimonio de que allí había una ganadería cuantiosa. En la época que yo estuve había 60.000 cabezas de ganado. Era algo así como ir al viejo oeste, ¿no? Bueno, en la época del general, en la época militar fue estatizada, ¿no? De tal manera que eso quedó en manos del Estado y el Estado poco a poco se fue comiendo las vacas y no tenemos ninguna. Y los reproductores. ¿No? Eso pues son los iluminados políticos que se comen, terminan comiéndose las vacas reproductoras, ¿no? Bueno, su comentario, don Electo. Ahí, esos son los grandes logros de la reforma agraria. Y están hablando de una segunda reforma agraria. Bueno, mi comentario viene de mi profesión, Universidad de Lima. Somos de la primera promoción. Una universidad creada para fomentar y incentivar a la juventud en una nueva carrera, administración de empresas, que tiene de todo un poco, algo de derecho, algo de contabilidad, sobre todo marketing. Y bueno, las prácticas eran de este grupo de empresas que aportaron capital como Pilsen Callao, Inca Kola, Banco Comercial, y mis prácticas, las 2 o 3 prácticas que hice durante la carrera de 4 años, soy bachiller en administración de empresas y después tengo una maestría en gobernabilidad. Me acuerdo que estuve en el marketing, el mejor profesor de marketing en ese momento en el Perú, el que inventó el lema Sabor Nacional y destruyó el mercado de Coca-Cola. Ese fue mi profesor, un ejemplo. Trabajé en Pilsen Callao, después en el Banco Comercial de practicante, y me acuerdo que a mí me dieron el sur de Lima. Yo llegaba, primero comenzaba Villa María. Hacia el sur. Hacia el sur. En esa época, gobierno militar, Velasco pues le dio San Juan de Miraflores, todo eso le dio... Al padre... No me acuerdo. Eran chozas, no había nada más que chozas. Entonces yo entraba con mi carrito, que me lo compré con mi propia plata, porque mi papá me dijo, cuando terminé la carrera, no me dijo, oye, acá tienes tu negocio, acá tienes tu carro, no, hasta aquí llegué, don Electo, y aquí para adelante, como todos tus hermanos, juega usted su pelota, juega tu pelota. Entonces, baile con su propio pañuelo. ¿En qué consistía este trabajo, esta práctica? Conocer, enterrarse, pues. De mi Fiat 850 iba, tomaba pedido de choza en choza, porque todos vendían cerveza. Competíamos con Cristal. Y nosotros no podíamos vender más de las cajas vacías. Cristal, por decir, tenían 5 cajas vacías, decían,
te doy las 5 más 10 más. Nosotros de Pilsen, que no teníamos envases, solamente podíamos colocar lo que estaba vacío. Entonces nosotros tomábamos pedido, regresábamos a la planta del Callao, en el mero Callao, dejábamos nuestro pedido, conversábamos con el gerente de marketing y al día siguiente ya el camión repartía y ellos cobraban, nosotros nos... De esa práctica que estuve como 2 años, pasé al banco comercial y me tocó una sección maravillosa. Crédito documentario, importación y exportación, bill of lading, embarques parciales. Conocí a mucha gente importante de Lima que, bueno, importábamos mucho, pero con restricciones porque había tarjeta para importar. Y bueno, ya será otro día que comentemos, pero como decía Marcos, él le pedía a sus alumnos que hicieran algún tipo de negocio. A nosotros nos exigían, para darnos el título, haber practicado en el campo. Yo me he enterrado 2 años en los cerros, me iba hasta Pucusana, también a tomar pedidos. Y esa es parte del marketing, el saber cómo funciona el mercado. Qué bien, Bueno. qué bien. Bueno, efectivamente el marketing y el mercado en general es una buena fuente de conocimiento y de enseñanza. El que no domina mercado está condenado al fracaso. Lo primero que tienen que hacer los productores del país, desde producir una caja de chicles o un jabón hasta producir un pisco de esta calidad que acabo de mostrarles. Entonces, todos tienen que conocer el mercado y lo que quieren. ¿Qué quieren los agricultores? Lo primero que piden es Precio. mercado y precios. Precio. ¿No es cierto? Entonces, creo que ahí estamos cojeando un poco. Se necesita mejorar los mercados para que la agricultura familiar, por ejemplo, y supongo que también la minería, la pesquería, las pequeñas industrias, salgan de su postración y lleguen a competir a nivel nacional y a nivel internacional. Yo recuerdo el caso de una familia ecuatoriana que comenzó a hacer chocolatitos que eran tan deliciosos que quizás muchos de nosotros los ha comido aquí en el Perú porque ahora ya se exportan. Esos chocolatitos lo hicieron en El Arenal, Ecuador. Bien, vino un buen día la ahora esposa del escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? A la española. La española, la linda española que no es española, pero es Bueno, filipina. filipina, ¿no? La china la dicen. Entonces la filipina vino y dijo, yo quiero eso. Y se compró toda la fábrica y lo convirtió en una fábrica de exportación de dulces de cacao, ¿no? Y ustedes van a encontrar carísimos, por supuesto, los dulces de cacao que ella produce y están en todas las tiendas de Lima. Bien, eso es lo que hay que hacer, que nuestros productores del interior del país tengan mercado para mejorar sus estándares, porque es el mercado el que dice yo quiero un pollo que pese, por decirle, 490 gramos. Nada más. No quiero uno de más ni de menos, que sea 490 gramos. O quiero un queso de 1,3 kilos, madurado, Tilsit. Bueno, entonces hay que someternos al mercado, ¿no? Si el mercado pide, hay que preparar para el mercado. Eso es, creo que, una conclusión de este comentario referido a la descentralización.
Don Marcos, ya se nos viene la hora y usted sabe que la hora es la hora. Una palabrita para despedirse porque nosotros los estamos esperando aquí con este pisquito. Hay que botar se la llama pepa. La Cabañita del Cura. Justamente la persona que está industrializando este producto, esa persona fue a estudiar a la José Faustino Sánchez Carrión de Lunahuaná. Lamentablemente la cortaron. Como todas estas cosas en la vida que son buenas, vienen los políticos y las cortan. Los teóricos de escritorio. Los teóricos de escritorio. Y la próxima semana espero traerles otro producto de Lunahuaná, porque ahora habrá entre 50 y 70 marcas de pisco, lo que significa 50, 70 industriales, ¿no? Que salen no solamente se alimentan de la uva que produce Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga y anexos, sino que salen hacia San Vicente de Cañete y detienen a los camiones que vienen procedentes de Ica y le compran toda la carga y se la llevan hacia el interior, donde van directamente del camión a la trituradora y en menos de un segundo ya tenemos mosto para producir cualquier cantidad de vinos y piscos. Esa es la fórmula. Bueno, darle valor agregado a los productos de la zona. Lo estamos esperando, don Marcos, para tomarnos este pisquito y para que usted dé el visto bueno. En cualquier momento yo llego, simplemente que Electo acaba de decir lo que estaba pensando, que nuestros televidentes, oyentes, no crean que hemos contado anécdotas al azar para desahogarnos, no. Estamos hablando de cómo darle valor agregado a las cosas y darnos individualmente valor agregado como personas. Ahora, es necesario motivar a nuestros chicos a que estudien a los fenicios, que fueron los más grandes comerciantes, y decirles que también busquen una formación para unir su producción y que no tengan miedo. Los fenicios no se quedaron en Tiro y en Sidón, sino que salieron por el Mediterráneo, fundaron ciudades, casi tomaron por asalto España y Portugal, y vendían sus productos. Por lo tanto, acá se ha inventado la palabra benchmarking, ¿no? Pero es comparación por calidad. Que se atrevan a ir al extranjero a ver cómo producen en otro lugar del mundo con mayor tecnología lo que él produce acá, que imite, que iguale, que supere, que salga de su cueva. Eso es lo que se quiere en el país, no aislar al país como están queriendo estas personas, y me voy porque ya creo que se termina el programa. Pero en vez de estudiar a los fenicios, que estudien a las civilizaciones precolombinas, entre ellas la de Chincha, que eran grandes comerciantes, y cuando vino Francisco Pizarro encontró una flota de 40.000 naves procedentes de Chincha. Ellos eran grandes comerciantes. El Spondylus, que se produce normalmente en Ecuador, Guayaquil. era traído por los chinchanos para distribuir a lo largo y ancho del Perú. Vamos pa' Chincha, familia. Vamos pa' Chincha. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Y muy agradecido por su atención. El próximo lunes estaremos a las 8 en punto hablando de estas y otras proyecciones. Buenas noches. Gracias.